Bien, hemos visto en el vídeo anterior cómo se comporta un circuito RLC respecto a la intensidad e impedancia, ¿no? ¿Qué sucede cuando estamos en la frecuencia de resonancia? En esa frecuencia en la que XL es igual a XT. Os recuerdo, en resonancia XL es igual a XT. En este vídeo vamos a ver qué es lo que pasa cuando el circuito está en paralelo. Vamos a ello. En este caso no hemos puesto resistor, luego pongo uno, pero de entrada simplemente tenemos un condensador y una bobina en paralelo, alimentados también en paralelo, como veis, por una fuente de corriente alterna. Esa fuente de corriente alterna, puede ser también un generador de señales, por ejemplo, estas ondas alternas. Si recordamos, en paralelo, para asociar resistencias, por ejemplo, hacíamos en corriente continua, ¿qué hacíamos? Era la inversa de la suma de las inversas. Vamos a hacer lo mismo aquí. Y digo, venga, pues el equivalente de esta con esta será la inversa de XT más la inversa de XL. Pero ahora bien, en resonancia me pasa esto. XL es igual a XT. Si XL es igual a XT, imaginaros que este es 4 ohmios y este es 4 ohmios. Pero ¿qué pasa? Son opuestos el uno del otro. O sea, que yo, por ejemplo, a este le tengo que poner un signo negativo. ¿Vale? Me desfasa, los condensadores me adelantan 90 grados las ondas de intensidad, las bobinas me las retrasan 90 grados. Así que uno 90 grados para adelante y el otro 90 grados para atrás. Están desfasados 180 grados. Uno es opuesto del otro. A uno de los dos le tengo que poner un signo negativo. Me da igual, a XL o a XT. Es lo mismo. Así que, solo pongo por ejemplo a XL. Y tengo que 1/4 menos 1/4. ¿Y eso qué es? ¿Cuánto vale esto que tengo yo aquí? Esto vale 0. Porque XL y XT son iguales. Iguales pero opuestos. De valor igual, digamos. Y entonces, ¿qué es lo que me queda aquí? 1 partido de 0. ¿Y 1 partido de 0 cuánto es? Pues esto es infinito, un número enormemente grande. Así pues, cuando tenemos una bobina y un condensador en paralelo y estamos funcionando a la frecuencia de resonancia, cuando me pasa esto, frecuencia de resonancia, su impedancia va a valer, ¿cuánto? Pues infinito. Por aquí, se me va por ahí. El infinito está por aquí, infinitamente arriba. Si la frecuencia sube un poco, si la frecuencia sube, más allá de la de resonancia, o sea, si la frecuencia es mayor que la frecuencia de resonancia, ¿qué me pasa? XL sube. Porque aquí, si la frecuencia sube, XL sube. Y XT baja. O sea que esta resta ya no será 0. Y por lo tanto, la impedancia ya no será infinito, tendrá un valor. ¿Qué valor? Pues bueno, pues 1 por aquí. Vamos a ver que varía más o menos de esta forma. ¿Vale? La impedancia varía de esa manera. Y cuando tenemos frecuencias menores a la frecuencia de resonancia, XT sube y XL baja. Y lo mismo, este factor, esto de aquí ya no será 0. Y si eso no es 0, la impedancia ya no será infinito. Así que me pasa esto mismo. Por lo tanto, vemos que cuando estamos en resonancia la impedancia es virtualmente infinita, enorme. Este circuito presenta una oposición infinitamente grande. Pero a frecuencias mayores irá permitiendo el paso de corriente cada vez más. ¿Por qué? Porque a frecuencias mayores el que conduce va a ser este. La corriente va a poder ir por aquí. Esto a frecuencias altas. Y a frecuencias bajas la corriente va a poder ir por aquí. Entonces, por eso conduce o baja la impedancia a frecuencias más altas y baja también a frecuencias más bajas.
¿Qué es lo que pasa con la intensidad? Pues justo lo contrario, ley de Ohm, son inversamente proporcionales, así que la intensidad lo que va a pasar es que tiene una variación de este estilo. Se hace nula a la frecuencia de resonancia. Si la Z es infinitamente grande, esta será infinitamente pequeña. Infinitamente pequeña es cero. Así que a la frecuencia de resonancia, la intensidad que circula por el circuito es nula. A frecuencias mayores, poco a poco va conduciendo más. Como os decía, a frecuencias mayores la corriente puede pasar por aquí. A frecuencias menores, pues también va conduciendo más. ¿Por qué? Porque la corriente va a poder ir pasando por la bobina. Y tenemos esta variación. Así pues, cuando tenemos un circuito RLC paralelo en resonancia, la intensidad que pasa por el circuito es nula. Si yo ahora pinto una resistencia aquí, en mi circuito, una resistencia, pues no me varía el resultado, ¿vale? No la he dibujado para no complicar el razonamiento, pero a la vista de los resultados, pues, ¿qué es lo que va a pasar en resonancia? Que no pase intensidad, me da igual aquí la resistencia que yo tenga. Cuando estamos a frecuencias mayores o frecuencias menores, sí que va a empezar a pasar intensidad. La intensidad que pase dependerá de la frecuencia que tengamos, ¿no? De por dónde pase, por la bobina, por el condensador. Depende a su vez de las reactancias que tengamos en ese momento y de la resistencia esta de aquí. Pero, en definitiva, lo importante de este vídeo es, cuando estamos a frecuencia de resonancia, en un circuito RLC paralelo, la impedancia es infinita y por tanto la intensidad es nula, no pasa corriente. Esto es en paralelo. ¿Y en serie qué pasaba que hemos visto en el vídeo anterior? Lo voy a pintar sobre esta misma gráfica en azul. La intensidad. ¿Qué pasaba? En serie, en resonancia, la intensidad es la máxima. Cuando estamos en paralelo, la intensidad es nula. Esto es muy importante que lo recordéis, porque va a ser la base de los filtros. Este comportamiento de cómo actúan en resonancia, cuando están en serie, cuando están en paralelo, y también por dónde va la corriente si sube o baja la frecuencia, que vamos a ir viendo. Así que bueno, es importante que tengáis esto claro. Un saludo.